Mi nombre es Miguel Alfredo Medina González, estudio en el Instituto Tecnológico de Minatitlán. El tema que les hablaré en este video es sobre las propiedades de los materiales. La mayoría de los metales se encuentran en la naturaleza combinados químicamente formando los minerales conocidos con el nombre de menas, como puede ser la bauxita, la utenita, la pirita, la cementita o la órbita. El cobre, la plata y el oro son tan poco reactantes que por lo general se encuentran sin combinar en el estado natural. Por estas características que se le llama metales nobles, son densos, duros y tienen un elevado punto de fusión. Son todos sólidos excepto cuatro excepciones: el mercurio, el cencio, el galio y el francio, que se encuentran en el estado líquido. Las propiedades de los materiales son las propiedades fisioquímicas, las propiedades mecánicas y las propiedades tecnológicas. Las propiedades fisioquímicas, las propiedades físicas de los metales son aquellas que logran cambiar la materia sin alterar su composición, como, como ocurre cuando moldeas un trozo de plastilina. Sus átomos no se ven alterados de ninguna manera, pero exteriormente cambia su forma. Las propiedades químicas de los metales son aquellas propiedades que se hacen evidente durante una reacción química, es decir, cualquier cualidad que pueda ser establecida solamente al cambiar la identidad química de una sustancia. Las propiedades fisioquímicas son peso específico, punto de fusión, calor específico, calor latente de fusión, dilatación y contracción, extensión, impenetrabilidad, divisibilidad, inercia, resistencia a la oxidación, resistencia a la corrupción, a la habilidad, pensatez, fluencia, magnetismo, conductividad eléctrica y conductividad térmica. Empezamos con el peso específico. El peso específico de un metal se define como su peso por unidad de volumen. Esta definición es considerada hoy en día como obsoleta, siendo su denominación correcta la densidad de peso. Se calcula dividiendo el peso de un cuerpo entre el volumen que éste ocupa. La siguiente es el punto de fusión de un metal. Es la temperatura a la cual un material pasa del estado sólido al estado líquido. La transformación se produce por absorción de calor. El punto de solidificación es la temperatura a la cual un líquido pasa al estado sólido durante la transformación más sucesión de calor. Casi siempre coinciden los puntos de fusión y de solidificación. El otro punto es el calor específico de un metal. Es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de la unidad de masa de un cuerpo de 0 hasta 1. En general, depende de la temperatura inicial. Se expresa en calores gramos y se representan con la letra C minúscula, siendo muy elevado en los metales. El otro es el calor latente de fusión. Es la cantidad de calor que absorbe la unidad de masa de un metal al pasar del estado sólido a líquido. Se expresa en calorías gramo. Cuando más baja es la temperatura de una fusión de un metal, menor es su calor específico, menor su calor latente de fusión y más económico su empleo para la función del moldeado. El otro es la dilatación y contracción. La dilatación es un aumento de volumen que experimentan los cuerpos al elevar su temperatura. Esta propiedad se suele expresar por el aumento unitario de longitud que sufre el metal al elevarse en un grado de su temperatura, llamado coeficiente de dilatación lineal. La extensión. La extensión de un metal es la propiedad de ocupar un lugar en el espacio. Es una propiedad medible para las porciones de material.
El nombre de la medida puede ser superficie, volumen y longitud. La otra es la impenetrabilidad de un metal, es la resistencia que opone un cuerpo a que otro ocupe simultáneamente su lugar. Ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar de otro. La divisibilidad de un metal es la propiedad de los que permite de poder fraccionarse en partículas más pequeñas. Inercia. La inercia de un metal es la propiedad que hace resistirse al cambio del movimiento, es decir, la resistencia al efecto de una fuerza que se ejerce sobre ellos. Resistencia a la oxidación. La oxidación es un metal en la reacción electroquímica al entrar en contacto eh, con un oxidante como el oxígeno. La formación de un óxido de hierro debido a la oxidación de los átomos de hierro en solución sólida de un ejemplo bien conocido de la corrosión electroquímica, comúnmente conocido como oxidación. Y la última es la resistencia a la corrosión. La corrosión de un metal es la desintegración de un material en sus átomos constitutivos debido a que una reacción de productos químicos. La habilidad, la habilidad de un metal es la propiedad que tiene para formar la aleación que dan lugar a nuevos materiales, mejorando sus presentaciones. En todas las aleaciones, un componente como mínimo tienen que ser un metal. Pensatez. La pensatez de un metal es la presión que ejercen los cuerpos sobre los que se apoya o tensión sobre los que prenden. Fluencia. La fluencia de algunos metales en las propiedades de formarse lenta y espontáneamente bajo la acción de su propio peso o de cargas muy pequeñas como el plomo, estaño. Magnetismo. El magnetismo de un metal en la propiedad que tiene para ejercer fuerza de atracción o repulsión sobre otros metales. Conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica de un metal es la capacidad de un cuerpo para permitir el paso de los electrones, los mismos que forman a su paso una corriente eléctrica. Ahora sí, esta es la última, la conductividad térmica. La conductividad térmica de un metal es la capacidad de una sustancia de transferir la energía cinética de sus moléculas a otras moléculas adyacentes o a sustancias con las que están en contacto. Luego están las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas de los metales son las características inherentes que permiten diferenciar un metal de otro. Las propiedades de mecánicas son dureza, tenacidad, fragilidad, acritud, resistencia, resiliencia, fatiga, elasticidad y plasticidad. La dureza es la propiedad que expresa el grado de formación que permiten que sufre un metal bajo la acción directa de una carga determinada. La tenacidad de un metal es la resistencia que oponen de esto u otro material a ser roto, molido, doblado o desgarrado, siendo una medida de su cohesión. La fragilidad, la fragilidad en la propiedad de algunos metales de no poder experimentar deformación plástica, de forma que al superar su límite elástico se rompe bruscamente. Acritud. La acritud en la propiedad de un metal para aumentar su dureza y su resistencia por el efecto de las deformaciones. Resistencia. Es la capacidad de algunos metales de soportar una carga externa sin romperse. Se denomina carga de rotura y puede producirse por tracciones, comprensión, torsión o cizañamiento. Habrá una resistencia de una rotura para cada uno de estos esfuerzos. Resiliencia. La resiliencia de un metal es una magnitud
cuantifica la cantidad de energía por unidad de volumen que almacena un material al deformarse elásticamente debido a una tensión aplicada antes de que comience la deformación irreversible. Fatiga de un metal se refiere al fenómeno por el cual se produce una rotura de este bajo cargas dinámicas cíclicas. Se produce ante cargas inferiores a las cargas estáticas que producirían la rotura. La elasticidad. La elasticidad es la propiedad mecánica que tienen algunos metales para poder sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerza exteriores y de recuperar la forma original de estas fuerzas exteriores se eliminan. La plasticidad, la última de las propiedades mecánicas. La plasticidad es la propiedad mecánica que tienen algunos metales para poder deformarse permanentemente e irreversiblemente cuando se encuentran sometidos a una tensión por encima de su rango elástico. El último serían las propiedades tecnológicas. Las propiedades tecnológicas de los metales es el comportamiento que tienen estos cuando son trabajados y estudiados por los seres humanos. Las propiedades tecnológicas son ductibilidad, maleabilidad, colabilidad, maquinabilidad, soldabilidad, templabilidad y forjabilidad. Bueno, la ductibilidad es la propiedad que tienen los metales y aleaciones que bajo la acción de una fuerza pueden estirarse sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos. La maleabilidad es la propiedad que tienen los metales para formar láminas muy finas sin roturas por las acciones de presiones. La colabilidad es la capacidad de un metal fundido para producir piezas fundidas completas y sin defectos. Maquinabilidad. La maquinabilidad es una propiedad de los metales que permite comparar la facilidad con que pueden ser mecanizadas por arranque de viruta. Soldabilidad. Es la propiedad que tienen algunos metales por medio de la cual dos del mismo material pueden ser unidas por solo una pieza. La templabilidad es la propiedad de algunos metales para sufrir transformaciones en su estructura cristalina producto de calentamiento y enfriamiento sucesivo y brusco, depende de la composición química del acero. Y la forjabilidad de la capacidad de los metales pueden sufrir deformaciones plásticas sin romperse, sin desarrollar defectos, pudiendo ser estado en frío o en caliente. Y eso sería todo de mi parte. Gracias.